Gracias por seguir en nuestra sintonía y estamos conversando con el doctor Emilio Salazar. Él es intensivista y nos acompaña este día en la entrevista, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, así que le damos la bienvenida una vez más. Muy agradecido, doctor, y hemos estado conversando un poco sobre el cáncer de colon, pero también queremos hablar un poco sobre la salud renal. Bueno, yo diría la enfermedad renal, pero usted me ha hecho las observaciones. Es correcto. Tenemos que hablar un poquito de los riñones para comprender la importancia de la salud renal. Tenemos dos riñones que están ubicados en la parte posterior de nuestro abdomen. Los riñones tienen muchas funciones que son indispensables para la vida. Principalmente se encargan de mantener el equilibrio entre el agua que ingerimos y el agua que perdemos. Mantienen el equilibrio hídrico. También mantienen en equilibrio las sales de nuestro organismo, el sodio, el potasio, el magnesio. Recordemos que nuestro cuerpo entre un 60 y un 70% es agua y sal. El riñón es el que mantiene ese equilibrio constante. Además produce una hormona que se llama eritropoyetina, que participa en la síntesis de la hemoglobina, en la producción de nuestros glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno en nuestra sangre, y también tiene funciones importantes en el control de la presión arterial, entre otras muchas funciones. Por eso es importante que cuidemos nuestros riñones para que estos nos funcionen de la mejor forma posible durante toda nuestra vida. Ok. Bueno, hay muchas preguntas al respecto, pero en realidad, ¿qué tan dañino es la sal, el consumo de sal para nuestro cuerpo? ¿Qué nos podría llegar a afectar tanto? Lo que sucede es que las altas ingestas de sal están asociadas a que junto con la sal se va a retener agua, y al retener agua pues aumenta la presión, y esto al final viene a dañar los riñones, porque los riñones son el filtro de toda la sangre. Pasa hasta 4 veces todo el volumen sanguíneo en unas 2 horas por el riñón, y si esta sangre que entra por estas arterias llega a alta presión, produce un daño renal. La insuficiencia renal crónica es la enfermedad en la cual el riñón tiene menos del 15% de su función renal, es decir, perdió la capacidad de producir orina, perdió la capacidad de mantener el equilibrio del agua, de producir una adecuada hemoglobina, y en etapas finales puede requerir una terapéutica de sustitución renal. Pero para no llegar a eso es que nosotros debemos saber cómo cuidar nuestros riñones. Ok. Bueno, es entendible que el exceso de sal es malo. Entonces, pero también el cuerpo necesita consumir aunque sea un poco de sal. ¿Qué pasaría si dejamos de consumir sal? Eso es una observación muy importante, porque la sal es fundamental para nuestra vida. Es fundamental porque la sal es el cloruro de sodio, es la sal de mesa, pero al dividir la sal químicamente tiene sodio y tiene cloro, que ambos participan en nuestras células en funciones metabólicas insustituibles e importantes. Mantienen todas nuestras funciones metabólicas, mantienen el adecuado funcionamiento del sistema nervioso central, la contracción muscular tanto de nuestro corazón, que es un músculo, y de todo nuestro músculo, viene a partir de todo el equilibrio de las sales. Entonces, sería un error decir que no hay que consumir sal, sino que tenemos que consumir la sal en cantidades adecuadas. ¿Cuánto es la cantidad normal que debe consumir un ser humano? 5 gramos de sal. ¿Y a cuánto equivale 5 gramos de sal al día? A una cucharada de sal. Pero eso en el desayuno lo sobrepasamos, porque tenemos ciertos hábitos que no están bien, y el principal que recomendamos los médicos para disminuir el consumo de sal es retirar por completo el salero de la mesa. Okay. Los alimentos ya traen las cantidades adecuadas de sal y no necesitamos agregar más sal que la que se utiliza para preparar nuestros alimentos. Hay un fenómeno, y es que el ser humano puede tener una adicción a la sal. Y esto funciona así. En la medida que usted se acostumbra a la ingesta de sal, las papilas gustativas de la lengua como que disminuyen la sensibilidad a percibir la sal.
Entonces, paulatinamente las personas se van acostumbrando a ponerle más y más sal y a sentir el mismo sabor. Y usted puede encontrarse con personas que se sorprende cuánta sal le pone, sí, porque su lengua perdió esa sensibilidad. Entonces tiene que desensibilizar, tiene que gradualmente ir quitando la sal en exceso, y en la medida que usted disminuya la sal, porque es lo que me dicen las personas, pero es que si yo no le pongo sal no le siento sabor. En la medida que usted disminuya la sal, sus papilas gustativas van a volver a tener esa función, van a recuperar esa fineza para el sabor, y al final usted le va a dar el sabor a las comidas sin sal y va a descubrir incluso nuevos sabores que no podía sentir por el exceso de sal que tiene en su dieta. Sí. Bueno, definitivamente. Bueno, hay personas que quieras o no, para degustar un mango con salsita picante y todo, hay un montón de sal, si no, no tendría sabor el manguito con sal. Es correcto. Solo hay dos situaciones donde sí, les autorizo que le pongan sal: a la crema y al mango. Están autorizados. Bueno, volviendo un poco también, doctor, con la salud renal, ¿qué podemos, bueno, definitivamente usted menciona que el problema es la sal, o no sé si hay otros alimentos o qué más consumimos que afecta en ese tema. Hay muchas situaciones que pueden perjudicar nuestros riñones. Ya hablamos principalmente que para cuidar nuestro riñón tenemos que tener una adecuada hidratación, disminuir el consumo de sal. Pero también quiero referirme y hacerles un llamado enérgico a que no abusemos de los medicamentos, especialmente de los analgésicos y esta práctica de la automedicación. En nuestro país es frecuente que la mayoría de las personas, el principal motivo de consulta a veces llega a ser el dolor, que le duele alguna parte del cuerpo, que le duele la espalda, le duele la cabeza, y a medida avanza la edad es común encontrar que le duele las rodillas, le duele el tobillo, y las personas tienden a abusar de ciertos medicamentos como el ibuprofeno, como el diclofenac. Estos analgésicos principalmente tienen como efecto secundario daño renal y deben ser estrictamente recetados por un médico. Los médicos los recetamos para el dolor porque son muy buenos analgésicos, pero por periodos de 5 a 7 días. Pero como son de venta libre y le ha funcionado una vez, la abuelita, la tía, la mamá agarra los medicamentos casi permanente y en años llega a terminar con una insuficiencia renal crónica. Hay dos enfermedades íntimamente relacionadas que están directamente relacionadas como causales de insuficiencia renal, y son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Si usted es hipertenso y usted es diabético y no se controla, el órgano que se va a llevar la peor parte es el riñón. Esto no ocurre en días, no ocurre en semanas, no ocurre en meses, pero sí al cabo de unos años, de pronto una hipertensión mal controlada, un diabético mal controlado, va a terminar en una situación de insuficiencia renal, que es una situación muy lamentable. También en nuestro país es muy frecuente, en nuestra población que se dedica a la agricultura, el uso prolongado de pesticidas, el uso prolongado de estos venenos, y sin la protección adecuada, a veces por la incomodidad de andar un traje, no usan sus máscaras de protección, no usan su equipo o no hacen todo el protocolo que deben de seguir después de aplicar estos venenos. Mucha paciente con insuficiencia renal está directamente relacionado a la agricultura, y es un reto pues que en las futuras generaciones esto vaya disminuyendo en cantidad y en frecuencia, porque también es una carga importante a la enfermedad renal crónica el uso de estos pesticidas. Por supuesto, el uso de alcohol, por el metabolismo del alcohol, que al final produce metabolitos tóxicos
que afectan directamente al riñón. El tabaquismo también está relacionado con insuficiencia renal. Son prácticas que deben de evitarse. Y algo más aún que es bien importante, y que estoy seguro que la mayoría de los que nos están viendo en esta hora lo hacen, es el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Y qué son los alimentos ultraprocesados? Es todo aquello que la industria le ha agregado un químico, le ha agregado un preservante y lo ha puesto en una lata. Básicamente, esos son alimentos ultraprocesados que están en todas las tiendas, en todos los mercados, en todos los súper, que casi todos los consumimos porque no pensamos que esto nos puede hacer daño, pero sí hacen daño y están relacionados con insuficiencia renal. Ejemplo de ellos, el jamón, el pepperoni, el salami, todas las verduras enlatadas, todas las frutas enlatadas. Melocotones. Los melocotones. ¿Por qué? Están ricos. Usted tiene que ir a ver las etiquetas, las etiquetas de información nutricional, que ahí claramente donde dice amarillo, número tanto, fosfato monosódico, preservantes, todo esto son químicos que está demostrado que también el consumo le puede afectar sus riñones. Bueno, muy interesante. Yo creo que hay que tomar nota de todo lo que nos está diciendo el doctor, porque de repente uno no le presta atención a todas esas cosas y al final uno se está prácticamente metiendo muchos alimentos que al final van a ocasionar problemas. Bueno, en el tema de la enfermedad renal, doctor, ¿cuáles son los principales síntomas que alguien tiene para decir, bueno, tengo que chequearme médico? Y ya mencionaba usted, y quiero también tocar un poquito ese tema, que los principales factores son diabetes e hipertensión, pero pues en el tema de cómo detectar o cómo son los síntomas que se presentan, sería bueno también darlos a conocer para que la gente se identifique o descarte. Exactamente, es bien importante que la población empiece a reconocer en ellos o en sus familiares si presentan algunos síntomas de enfermedad renal crónica. Antes que nada, decirles que la enfermedad renal crónica va apareciendo insidiosamente, lentamente en el tiempo, y que de pronto que le diagnostiquen a usted insuficiencia renal crónica no es el fin. Claro, nadie va a estar contento que le digan, mire, su riñón ya le empezó a fallar, pero hay que aclarar también a la población que la enfermedad renal crónica tiene una evolución en años antes de llegar a ser una enfermedad terminal, y que después de llegar a ser una enfermedad terminal, actualmente tenemos tantas estrategias de sustitución renal como la diálisis, la hemodiálisis, la hemodiafiltración, el trasplante renal incluso, y combatir ese mito de que si alguien le dice, mire, usted tiene insuficiencia renal, usted necesita una diálisis, ese es el fin, porque muchos pacientes cuando uno les menciona diálisis ya no quieren ningún tratamiento, y realmente hay muchas opciones de tratamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que va a experimentar un paciente el cual los riñones ya le están fallando? Pueden notar una palidez. Como le comenté, el riñón produce eritropoyetina y esta se encarga de que la médula ósea produzca la hemoglobina. Entonces, si usted ve a su familiar pálido, entre 1000 enfermedades más, puede ser que necesite un chequeo de los riñones para descartar una insuficiencia renal crónica. También hay cambios en la piel. Hay una palidez terrosa, es decir, usted lo ve pálido y le ve la piel como que se hace de escama. Como hay problemas también en la producción de orina y en el balance de líquidos, pueden presentar de pronto hinchazón o edema de los miembros inferiores. Si los síntomas aumentan, puede también presentar dificultad respiratoria o cansancio. El paciente de pronto dice que se siente cansado, que le falta aire. No solo el riñón nos puede dar estos síntomas, pero estos son síntomas de insuficiencia renal. También, como el cuerpo empieza a acumular toxina, puede que de pronto se sienta fatigado, una sensación de cansancio, de fatiga. Si reúne estos síntomas,
si ha disminuido la producción de orina y si también usted ve cambios en su orina. La orina pues nos da muchas alarmas. Nuestra orina debe ser o incoloro o a lo sumo amarillo pálido. Los cambios en el color de la orina nos pueden avisar de que el riñón ha tenido problemas. Por ejemplo, una orina muy concentrada, de color marrón, café, puede indicar de que usted se está quedando corto con la ingesta de líquidos y que anda constantemente deshidratado y que sus riñones están allí haciendo su mayor esfuerzo. Una orina con mucha espuma puede indicar de que está perdiendo proteínas por la orina. Una orina muy espumosa, eso es lo que puede traducir. Y en conclusión, no es que con eso vamos a tener un diagnóstico, sino que nos avisa que hay que hacer un chequeo renal. De igual forma, una orina rojiza, color como agua de sandía, indica que hay sangre. Nuestro riñón es un filtro, es como un colador. Imaginemos un colador que no deja pasar las proteínas. ¿Por qué? Las proteínas son macromoléculas y no pasan por este colador. La sangre, los glóbulos rojos tampoco pueden pasar por este colador porque son muy grandes. Para que pasen a nivel microscópico, tiene que haber un hoyo en el colador. Tiene que estar roto el colador para que bajen las proteínas, para que baje la sangre. Entonces, si usted tiene proteína en orina y si tiene sangre, quiere decir que a nivel microscópico hay un daño en esa estructura del riñón que se encarga de filtrar y que debe prestarle mucha atención. ¿A través de qué? Bueno, de la evaluación con su médico de cabecera, a través de un hemograma donde vamos a ver los niveles de hemoglobina, a través de un examen general de orina y también podemos recolectar en 24 horas toda su orina y medir exactamente cuánta orina produjo en 24 horas y cuántas toxinas está depurando, lo que llamamos depuración de creatinina y proteína en 24 horas, para darle ya un perfil o un diagnóstico inicial de cómo están esos riñones. Bueno, yo sé que hay bastante que hablar de este tema, sin embargo el tiempo se nos está yendo. Vamos a ir al siguiente segmento. Cuando volvamos vamos a hablar también un poco el tema de la presión arterial, la diabetes, que son los principales enfermedades que ocasionan llegar a una enfermedad renal, y también el doctor pues nos va a dar unos consejos ahí cómo mantener nuestros riñones tranquilos y trabajando muy bien. Con gusto, Juan Carlos. Bueno, ya volvemos, no nos cambien.